Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Buenas tardes. Los invito a que nos dispongamos de una vez a empezar este tiempo de alabanza. De una vez, bienvenidos. Disfrutemos este tiempo. Bendito sea Jesús por lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Digno es de recibir honor, gloria, todo el poder es tuyo, Cristo. Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
para Jesús. La razón de que nosotros estemos hoy reunidos juntos fue lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y todos estos años después, tú y yo estamos aquí por el amor de Cristo. Porque Él restauró nuestra vida, porque Él hizo cosas nuevas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría, ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando los vestí de nubes y lo envolví de densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. Y de ahí en adelante, Dios establece quién es el creador, el poderoso. Nosotros solo tenemos que ser expectantes de su gloria y de su poder, de su increíble presencia. Él es maravilloso por sobre todas las cosas. Y por sobre eso te amó a ti y te escogió a ti. El Dios soberano. No hay nadie como nuestro Dios, nuestro Señor, glorioso Rey poderoso. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? Señor puede dar vida y salvar por una cruz. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Y canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Si el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar, ¿quién sino el Señor limpiará al pecador por su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre. Por siempre y para siempre, tus hijos exaltarán tu nombre. Te alabaremos y te reconocemos como único Dios, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran gozo. Para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas
exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Exaltaremos a nuestro Dios por siempre y para siempre. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que se van aquí sumando y nos vamos uniendo a esta alabanza junto con los ángeles, todos los hermanos en la fe, porque aquí estamos delante del altar del Señor, porque hoy tenemos el privilegio de no tener ningún filtro para podernos acercar a Él y para poder gozarnos este tiempo. Y mientras tú adoras al Señor y mientras tú elevas bendición al Señor, desciende sobre ti poder, desciende sobre ti fe, amor, paz, paciencia, gozo. El Espíritu Santo alaba y glorifica al Señor a través de ti. Tú eres un instrumento de adoración para el Señor. Y hoy estás en el templo, hoy estás en la casa. Disfruta. Que pueda enfrentar por siempre, firme estaré, pues solo Dios en el trono está, y solo en el trono está. Caminar en tus promesas.
trono está aquel que es más grande y es más fuerte, aquel que puede. No sé hoy qué consideras que es más grande, que te está superando. No sé qué puede hacer eso que te está superando, pero hoy queremos recordarte que tú tienes un Dios que puede y que es más grande de cualquier obstáculo que tú puedas enfrentar. Y ese Dios te ha escogido y te ha llamado. Tú haces parte de su pueblo amado. Él te adoptó, Él te recogió, Él te amó y te dio por herencia las naciones y prometió multiplicarte y que te extendieras. Aquel Dios al que estamos adorando, aquel que está en el trono, aquel que reina por siempre y para siempre, puede más que eso que te está deteniendo, que eso que te está sobrepasando. No sé si son tus emociones, si son tus pensamientos, si son cosas físicas, si son circunstancias momentáneas, pero Jesús, el poderoso, el Rey, puede. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Toda la gloria y la honra para aquel que está en el trono por siempre y para siempre, glorioso y victorioso, soberano. Hoy Jezreel pone su vida delante de ti, Jesús. Y Jezreel, yo te invito a que tú hoy, como seguramente lo haces a diario, pero hoy lo hacemos todos juntos, como iglesia, como cuerpo, te entregamos nuestra vida, te entregamos la vida de esta iglesia a Jesús. Te pedimos que seas nuestra roca fuerte. Te pedimos que seas nuestra ancla, Jesús, para tomar decisiones, para criar a nuestros hijos, para caminar día a día. Que tú seas nuestro punto de partida. Que sea tu voz soberana instruyendo. Espíritu Santo, abre nuestros oídos para escuchar a nuestro pastor. Y después de escuchar su maravillosa voz, solo tener que darle gloria y honra, porque Él se encarga de nuestras cosas y nosotros de deleitarnos en su presencia, de adorarlo, de exaltarlo. Gratitud, Jesús, es lo que traemos hoy delante de ti. Eres digno de toda adoración. Eres digno de esta alabanza. Eres digno de entregarte mi corazón, Jesús. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo.
Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, Dios. Santo, santo, como tú no hay nadie. Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie. Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Aquí está Jezreel. Mira nuestro corazón, Jesús. Lo mejor que tiene es tu presencia. Tu presencia que se enciende. Tu presencia que inunda y sobreabunda, Espíritu de Dios, para alabarte y para adorarte. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y nos seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo, como tú no hay nadie. Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. No quiero ser movido, Señor, de tu presencia. No quiero ser movido de estar delante de ti, delante de tu altar. Quiero permanecer aquí, Señor. No quiero perderte de vista. Te necesito, te necesito. Mi espíritu te necesita. Todo mi ser, mi mente, mi corazón, mi vida quiere estar delante de ti. Estoy cansado de construir sobre cosas que se derrumban, que se diluyen, que se las llevan las tormentas. Yo necesito estar sólida delante de ti, necesito estar sólido delante de ti. Quiero sujetarme en obediencia a ti, a tu amor, a tu instrucción. Quiero hacer conforme a tu voluntad, que es la mejor manera de demostrarte mi amor, mi gratitud. Quiero ser un siervo que te adore, que te alabe, oh Dios.
antes de crear la tierra. Me escogiste para darte gloria, me escogiste para darte honra. Recibe hoy la ofrenda de mi adoración. La gloria es para ti, Señor. Hoy y por siempre te adoro, mi Dios. Recibe hoy esta canción. La honra es para ti, Señor. Toda rodilla se postra ante el Rey. Como incienso, Señor, que sube hoy mi canción. Yo fui creado para darte lo mejor, te lo daré, te lo daré. Me llamaste desde antes de crear la tierra. Me escogiste para darte gloria, me escogiste para darte honra. Me llamaste desde antes de crear la tierra. Me escogiste para darte gloria, me escogiste para darte honra. Recibe la ofrenda de mi adoración. La gloria es para ti, Señor. Hoy y por siempre te adoro, mi Dios. Recibe hoy esta canción. La honra es para ti, Señor. Toda rodilla se postra ante el Rey. Recibe, Señor, toda gloria y toda alabanza. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la magnificencia y el poder, la alabanza, oh Dios. Tuyos son tus hijos, tuyo es Jezreel y nuestras familias son tuyas, Jesús. Tuya es la gloria, yo te adoro por siempre. Tuya es la gloria, yo te adoro por siempre. Tuya es la gloria, yo te adoro por siempre. Tuya es la gloria. Recibe hoy la ofrenda de mi adoración. La gloria es para ti, Señor. Hoy y por siempre te adoro, mi Dios. Recibe hoy esta canción. La honra es para ti, Señor. Toda rodilla se postra ante el Rey que perdona con misericordia, que lava y transforma. Tú eres el único que lava, que transforma, que perdona, que restaura, que renueva. Bendito eres, Jesús. Por eso, Señor, en esta tarde entregamos nuestro corazón y nuestra mente para que tú vengas, para que tú llenes, para que tú renueves nuestro entendimiento con lo que hoy nos vas a decir, oh Dios. Aquí están estas manos, estos pies, para llevar tu mensaje a todas las naciones, hasta los rincones de la tierra, por tu amor inagotable. Bendito eres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, bienvenidos a este segundo año de expansión y multiplicación.
Mientras te vas acomodando y cargan los anuncios, te invitamos a que pongas tu celular en silencio para la prédica y te recomendamos que uses una libreta para tomar apuntes. ¿Listos? ¡Aquí vamos! Estos son los anuncios de la semana. En Jezreel empezamos el día intercediendo. ¿Tienes peticiones para orar? Únete a Iglesia en la Alborada y coloca tus peticiones para orar juntos, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Zoom. El país está en elecciones y necesita de la Iglesia guerrera. Intercedamos juntos en ayuno por el futuro del país, todos los martes a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde por Zoom. Dejad que tus hijos vengan al movimiento infantil, todos los sábados a las 5 de la tarde. Y claro, todos los sábados nos vemos a las 5 de la tarde en nuestra reunión general para alabar juntos a Dios y ser inspirados. Invita a tus familiares y amigos también. Estamos expectantes por lo que nos traerá la peregrinación 2026. Quédate pendiente a nueva información. Es momento de volver a reunir a toda la familia en Unidos para que el mundo crea. El congreso que avivará el año de la expansión y la multiplicación. Será en agosto, así que prepárate con los tuyos. Espera pronto más información. Esto es para ti, mujer. Viene una jornada de movilización para las mujeres jezreelitas. Un tiempo para ser inspiradas juntas e inspirar a muchas más. Agéndate el martes 24 de marzo a las 4 de la tarde aquí en Jezreel. En Jezreel formamos discípulos y desarrollamos líderes para alcanzar naciones. Y queremos que tú hagas parte de nuestra misión. Únete a este proceso de formación en la academia. Ya arrancamos este semestre. Si te interesa unirte, escanea el código para recibir más información. Este penúltimo anuncio, hay dos anuncios que tenemos pendientes. Uno es el de peregrinación, que todo está para definirse el 5 de abril. Hemos dado fecha límite para ver cómo está la situación en el Medio Oriente para poder tomar finalmente la decisión si hacemos o no hacemos peregrinación. Siempre será una situación obviamente de oración y siempre va a haber el riesgo de conflicto en el Medio Oriente, siempre. Solo que queremos obviamente bajarlo a lo mínimo posible en cuanto a riesgo. Entonces estamos evaluando esa situación para que estemos orando. Si es el 5 de abril, fecha para decir no vamos, pues lo aplazamos, ya lo hemos aplazado en 2 oportunidades diferentes. Y el de mujeres, estamos en el mes de la mujer, entonces de alguna manera el martes 24 vamos a tener la movilización de mujeres. La vamos a hacer un poquito más temprano teniendo en cuenta la doble población. Aquellas personas que trabajan, que ojalá pudieran tomar esa última hora del día, porque va a ser a las 4 de la tarde, y nos acompañen, y las damas que obviamente están en otros quehaceres sin horario laboral para que nos acompañen. Será el martes 24 a las 4 de la tarde. Así que les esperamos a todas las mujeres para celebrarles el día. Y bueno, siempre tendremos la bendición de ver cómo Dios, el ministerio lo multiplica. Hemos estado hablando de expansión y multiplicación estos 2 años, 25, 26, y parte de esa expansión y esa multiplicación, en lo que llamamos nuestro propósito de multiplicar, enviar, está el que tenemos misioneros en otras partes del mundo. Entre esos misioneros que salen de la iglesia y está trabajando en Washington, en Estados Unidos, es José Luis. Así que hoy que nos está visitando, le he pedido a él que nos comparta el tema del día de hoy. Así que bienvenido, don José. Bueno verlos. Siempre es rico visitar la casa. Una vez al año no hace daño, dicen. Si fuera más de una vez al año, vuelvo rodando a Estados Unidos. Aquí uno come muy bien y al mismo tiempo muy mal, ¿no? Se come rico, pero aprovecho que no está mi esposa y le meto lo que tengo que meterle al estómago. Me encanta saludarlos, me encanta verlos. Es siempre un placer ver cómo la congregación va creciendo y cómo van mejorando en muchas cosas. Jezreel es ejemplo para nosotros en mucho. Dios ha hecho muchas cosas a través de ustedes. Como decía mi papá, han invertido mucho en misioneros al exterior. Nosotros somos parte de eso. También mi hermano en Finlandia, y bueno, ustedes saben y conocen mejor que yo todos los lugares donde se ha extendido la palabra, gracias a lo que ustedes también desde aquí han aportado. Así que, bueno, teniendo eso en cuenta, volver es también
compartir con ustedes un poco del testimonio de lo que Dios ha hecho afuera, también donde ustedes han tenido ese aporte, ese grano de arena. Quiero hoy compartir con ustedes acerca de un momento específico en la vida de Pablo y de unos cuantos que andaban con él. Si nos ponemos a pensar en una de las canciones que sonó ahorita, varias canciones muy bonitas, yo no las conocía, muchas de ellas. Había una que hablaba del mar y de la tormenta en el mar y demás. Y bueno, Pablo fue una persona que pasó literalmente por una tormenta en el mar. Y es uno de esos episodios en lo personal que me gusta como hacer doble clic, ¿no? Como revisarlo un poquito en detalle porque hay varias cosas que de allí me gusta rescatar. Así que les voy a pedir que hoy abran su Biblia en Hechos capítulo 27 y vamos a ir como desmenuzando un poquito el pasaje. Vamos a ir abriéndolo un poquito por partes y vamos a sacar de ese una enseñanza para este día. Hechos 27, por la H, fácil. El que no se rió lo está buscando de verdad de manera alfabética. No, mentiras, es el quinto libro del Nuevo Testamento, por si acaso van a pensar estos a qué predicadores traen aquí que no tienen ni idea. Muy bien, antes de que nos metamos en la historia allí, desde el versículo 1, ubiquémonos en el contexto. Pablo había estado ya en 3 ocasiones diferentes por todo Asia Menor y Europa, en los famosos 3 viajes misioneros de Pablo. En este tiempo particular, Pablo había regresado después de ese último tercer viaje, llamémosle así, había regresado a Jerusalén para guardar las fiestas y demás, y predicando en Jerusalén fue tomado preso de manera injusta. Fue tomado preso porque predicó y los judíos no estaban de acuerdo con lo que estaba predicando. Entonces le hicieron tomar preso. Félix era la autoridad romana que estaba en ese momento allí y lo tuvo 2 años en la cárcel de manera injusta. 2 años en la cárcel. 2 años no debe ser una cosa fácil de digerir en una cárcel romana de esa época, y menos de manera injusta. Y la Biblia dice que Félix iba y hablaba con él a menudo, pero con la intención no de convertirse al mensaje que Pablo le estaba entregando, no de creer en Jesucristo, sino con la intención de obtener de Pablo un soborno. Esa era la intención con la que Félix siempre bajaba hasta el calabozo a verse con Pablo, con la intención de sacar un soborno. Como era ciudadano romano, como hablaba varias lenguas, como hablaba, bueno, varios idiomas, etcétera, habrá dicho, este tipo va a tener con qué pagar un soborno, así que oigámoslo a ver si. Pero 2 años pasaron y Félix lo dejó ahí. Cuando vino el cambio de autoridad, llegó Porcio Festo, y con él ya se tomó una decisión. Félix le dijo, bueno, ahí le dejo a Pablo, decidió dejarlo encerrado para congraciarse con los judíos, y Pablo tuvo que injustamente estar allí. Por esa época, seguramente Pablo se sentía muy mal. Seguramente estaba desanimado, después de 3 viajes donde también lo apedrearon, donde también lo metieron mejor dicho, mal, y que vuelva a Jerusalén e injustamente lo metan en la cárcel, pues Pablo seguramente estaba desanimado. Y lo que mantuvo a Pablo en la cárcel por 2 años fue precisamente el ánimo que Dios le dio. Solo que Dios no anima como uno a veces piensa que debe animar a la gente. Una palmadita en la espalda, tranquilo, usted puede, y vamos para adelante. El ánimo de Dios fue distinto. Sin que usted pierda Hechos 27, recordemos lo que dice Hechos 23:11. El versículo 11 dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también, ¿en dónde? En Roma, lejos o no. Roma en ese momento significaba el centro del mundo, era la capital del imperio más importante, probablemente uno de los más importantes que ha tenido la historia. Entonces, en ese momento que él se sentía tan mal, tan por debajeado, tan capicaído, llámele como usted quiera, el Señor Jesús mismo se le aparece, dice Señor con S mayúscula. Recuerde que Pablo menciona que Él es el último de los apóstoles, abortivo. Realmente el Señor Jesús se le presentó, también cuando se convirtió en el camino a Damasco. Y el ánimo de Dios no viene como uno pensaría que debería ser el ánimo con el que a alguien quiera levantarle el bajo espíritu, sino al revés. El ánimo de Dios viene desde un propósito. Lo que produce ánimo en la vida, cuando uno se siente mal,
es entender cuál es el propósito de Dios para uno. Porque cuando no hay propósito, aunque haya plata, aunque haya propiedades, aunque haya familia alrededor, aunque haya de todo, si no hay propósito, la gente no encuentra razón por la cual vivir. ¿O no? ¿Cómo se llama el pastor de esta iglesia? Pensé que iba a ser más al unísono. Se los presento, estaba aquí parado ahorita. ¿Él ha compartido el testimonio con ustedes o no? Últimamente, recibió a Jesús a los 15 años, en 1812. Tranquilos, yo nací en 1820, estoy ahí cerquita. Recibió a Cristo a los 15 años, el testimonio de mi papá siempre me ha impactado mucho. Y a donde va, también cuando lo cuenta, la gente queda callada así. Entonces, como yo no tengo un testimonio igual, cuando quiero que se queden callados, uso el testimonio de mi papá. A los 15 años decidió que si eso era la vida, entregaba ¿cómo se llama? El diploma de bachillerato a sus papás y se mataba. ¿Cierto? Ustedes conocen el testimonio de él. Porque pues si esto es todo en la vida y no hay propósito para más, pues aquí está el diploma, cumplo con eso, papá, mamá y listo. Eso hace la falta de propósito. Querer terminar con la vida. Si esto es la vida, ¿para qué más? Pero obtuvo un nuevo propósito y X años después sigue dando cajeta. Porque tiene propósito. ¿Qué sostuvo a Pablo? Que el Señor le dijera, todavía hay propósito con usted. Todavía hay un plan vigente con usted. Finalmente, sabemos y entendemos que de acuerdo a la tradición, lo que la historia nos narra, él murió ¿dónde? Pablo murió en Roma. De acuerdo a la tradición, de acuerdo a la historia. Hay versiones distintas de pronto cómo fue, si fue en el gran incendio o si fue decapitado, no podía ser crucificado porque era ciudadano. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. Entonces se cree que de pronto pudo haber sido decapitado, pero finalmente sabemos que murió en Roma. Y Dios le dice, no es en Jerusalén donde va a quedar la cosa. Lo que lo sostuvo a él esos 2 años de injusticia fue que el Señor Jesús le había dicho, hay propósito todavía para usted. Es decir, este no es el final del camino, es todavía una etapa. Falta que lleguemos a Roma. Y eso lo sostuvo 2 años. Solo que con Festo apareció Agripa, el rey de los judíos, descendiente de Herodes el Grande, y que se acuerdan que Agripa le dijo, Pablo, casi me convences de recibir a Cristo. Cuando Pablo dice, ojalá te hubiera convencido por poco o por mucho, y no solo a ti, sino a todos. Claro, Pablo de manera muy pastoral, queriendo que todos recibiesen a Cristo. Y todo eso lo tuvo que vivir. Finalmente él tuvo que apelar al César. Al César apelo. Si los judíos no tienen nada contra mí, porque no les encuentran nada y ustedes me tienen aquí de manera injusta, entonces yo apelo a César. ¿Por qué? Porque era ciudadano romano y tenía todo el derecho. Y apeló a César. Y ahí es donde empieza este viaje en el que hoy nos metemos en Hechos 27. ¿Por qué tenían que meterse en un barco y salir hasta Roma? Porque al bendito Pablo se le había ocurrido apelar a César. Dios se inventa sus maneras para cumplir sus propósitos. El propósito era llevarle a Roma. Tranquilo, porque todavía tienes que testificar de mí en Roma, le había dicho el Señor. Así que Dios se inventó la manera para llevarle hasta Roma. Entonces ahora sí saltemos a Hechos 27. Muy bien, arranquemos con la lectura. Hechos 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena, ¿lo dije bien? ¿Cierto? Que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Pánfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Muy bien, paremos un segundo allí. ¿Cuántos personajes por nombre podemos sacar de esa parte de la lectura? ¿Cuántos?
Estás como en el colegio, ¿no? Se camufla uno en la respuesta. ¿Cuántos personajes? Ah, ya quitaron el coso. Julio, ¿que era quién? El centurión, el que trataba humanamente a Pablo, el que le dejó, vaya, véase con sus amigos, tranquilo Pablo, yo sé que usted no está en peligro de escaparse ni nada. Lo trató humanamente. Julio. Uno. ¿Qué otro se menciona ahí por nombre? Aristarco. Vamos a ir sobre Aristarco. Pablo, otro obviamente. ¿Y cuál es el cuarto? Lucas estaba con ellos. ¿Por qué? ¿Quién es el autor? Usted sabe quién es el autor del libro de Hechos. Y muchas veces el libro de Hechos habla en tercera persona. Lucas no estuvo todo el tiempo en todos los viajes con Pablo, pero en algunos momentos sí andaba con Pablo. Este era uno de esos momentos. ¿Y en qué persona o de qué manera está escrito este pedazo del libro de Hechos? En primera persona. O sea que Lucas estaba metido en el cuento otra vez. Se había quedado en el Asia Menor cuando él se había ido a Jerusalén, pero aquí los volvió a encontrar. Entonces estaba con un tipo que los trataba bien, el de la autoridad romana, Julio, pero además andaba con dos buenos amigos. Lucas se les había unido desde el principio. Lucas era el famoso griego, médico, a lo mejor era hasta pinta, tiene nombre de niño bonito. Lo tengo que defender porque así se llama mi hijo, ¿sí o no? Uno habla las cosas que son como si no fueran. No, mentira. ¿El suyo también? Bueno, ahí se ve, hay dos. ¿Alguien más? ¿Alguien vota por otro nombre? Lucas. Y estaba también Aristarco. ¿Se acuerdan de Aristarco? Por si alguno está por tener bebé, ahí está un nombre. Pues para que sea diferente. Aristarco. ¿Dónde apareció Aristarco? En la Biblia. ¿Dónde apareció Aristarco? ¿No se acuerdan? En Éfeso hubo una revuelta en uno de los viajes misioneros de Pablo, una revuelta. Y agarraron allí a dos. Uno fue Aristarco y el otro fue Gallo, que eran buenos amigos de Pablo, que andaban en misiones con Pablo. Los otros fueron los que no dejaron a Pablo ir a meterse a la boca del lobo, porque si se hubiera metido allí en esa revuelta, a Pablo era al que querían coger y lo querían matar ahí mismo. Pablo tampoco era tan perfecto en todos sus caminos, no crea. Él se quería meter donde no tenía que meterse. Y los amigos le dijeron, no se meta en la boca del lobo. Agarraron fue solamente a Aristarco y a Gallo. Y como no querían matar a esos dos, por eso salvaron la vida. Después lo soltaron. Aristarco estaba en ese momento con él. En los momentos difíciles de la vida, qué bueno contar con un amigo, ¿no? ¿O no? Hay todo tipo de amigos. Hay amigos que están en las buenas, amigos que están en las malas y amigos que están en las dos. Si usted tiene de la última categoría, los amigos que están en las buenas y también en las malas, consérvelos. Son los amigos que vale la pena. Especialmente, si además comparten con usted la fe en Cristo. Con ellos haga una profunda amistad, haga comunión y cultive esa amistad. En nuestras amistades yo siempre he dicho que debemos ser intencionales. No todo es química en la vida. Mira a su alrededor otra vez. Los que están hacia el frente, miren hacia atrás. ¿Cuántas personas somos aquí? Calcule, a ojo de buen cubero. ¿Cuántos somos? Del lado de Franclito para acá, ¿cuántos? 60, 50. ¿Y de este otro lado? Bueno, pulso. Ahora sí vamos a ver quién. No, mentiras. Algunos aquí se conocen de hace mucho tiempo, ¿no? Otros de pronto de hace poco. Entre los hermanos en la fe se puede cultivar una buena amistad, pero uno debe ser intencional. Y cultivar esas amistades es importante. Fíjese que Lucas está en un mal momento de su vida, pero andaba con amigos. Hay un momento en que más adelante él escribe desde Roma diciendo, me dejaron todos, el único que está conmigo es ¿quién? Lucas. El único que estaba conmigo era Lucas, o sea que ese Lucas estuvo hasta el final. Que los demás se habían ido, que había uno que se llamaba Demas, que se había perdido en el mundo. Y hay amigos así que a veces están con uno en las cosas de Dios, pero luego se van por otro lado. Ayer estaba en la casa de Moni y de Edgar, que son amigos desde hace mucho. Edgar y yo compartimos ser soldados, incluso juntos. Pero no crea que en el ejército de Colombia éramos soldados en una obra de teatro cuando teníamos como 5, no sé, 10 años. Yo tenía como 10, él tenía como 18. ¿No? Bueno,
Amistades que de pronto no necesitan demasiado mantenimiento, eso hablábamos ayer. Llevamos probablemente un año sin vernos y nos vemos y es de esos amigos con los que, de los pocos con los que yo hasta de política me atrevo a hablar. ¿Usted tiene esos amigos? Porque se dice que uno no debe hablar de 3 cosas con la gente. ¿Cuáles son? Y fútbol, dice. Política, religión y en algunos casos fútbol, si uno no sabe, ¿no? Hay gente que se ha matado por eso. Pero política y religión son 2 pilares de esos temas tabú, prohibidos para hablar con la gente. ¿Y usted sí tiene esos amigos con los que puede hablar de política? Pues de religión espero que no haya problema, ¿no? Si es amigos de la misma iglesia. Pero si usted puede hablar de política y todo bien al final de la conversación, conserve esos amigos, porque esos temas a veces dividen. El político de turno no tiene ni idea de usted, pero usted se pelea con sus mejores amigos por eso. Y un buen amigo en un buen momento, qué importante. Y a veces cambiamos un buen amigo por un no tan bueno. Pablo estaba no solo, sino bien acompañado, en un mal momento. Así que en ese viaje hablamos de Pablo, Aristarco, Lucas, Julio y otros prisioneros y marineros que todavía no son identificados por lo menos. En el barco había casi 300 personas para que se vaya haciendo una idea. Casi 300 personas. Ya habían llegado al primer puerto, Pablo había encontrado a sus amigos allí, había comido, habían vuelto a salir y les había tocado un viento contrario, ¿cierto? Leímos lo mismo. La primera parte del viaje, todo bien. Como decimos en Colombia, viento en popa, ¿o no? En su caso, literalmente, viento en popa. Salieron de la primera estación y ¿qué encontraron? Vientos contrarios, viento en proa. Ya no era tan fácil. Ya el viaje se ponía peliagudo. Menos mal anda con los amigos. Metámonos ahora en los versículos 13 al 44, que es donde se describe un poquito más esta terrible tormenta. Versículos 13 en adelante dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Paremos un segundo. Nos saltamos unos versículos allí, que fue cuando ¿qué? Cuando Pablo les dijo, vea, ¿sabe qué? Quedémonos porque esto no pinta bien. Pablo ya había cogido harto mar, había tenido 3 viajes misioneros. Esto no pinta bien. Pero el tipo que lo trataba bien, Julio, le hizo más caso al capitán, obviamente. A veces le puede pasar a uno. Por más que un cristiano le esté dando un buen consejo, si hay alguien que es experto en finanzas, experto en el tema de lo que sea que usted esté indagando, pues hagámosle caso a este tipo. El otro era un capitán de una nave, sabía, era un hombre de la mar. Y dijeron, no, hagámosle, ya tenemos la comida que necesitamos, los víveres, todo lo necesario, zarpemos. Y zarparon, ¿y qué pasó? Se encontraron con el Katrina de la época. Que yo no sé por qué le ponen nombres de mujeres a todas las tormentas. O bueno, sí sé, pero no lo quiero decir en voz alta. Bueno, esta no era una tormenta tropical. Euroclidón es lo que de pronto hoy, porque continúa la historia en el mar Mediterráneo, hoy en día se le conoce como el gregal, un tifón. No es de pronto un huracán como los nuestros en el Caribe, pero es un tifón que hoy en día sigue siendo popular, sigue recorriendo esos mares, especialmente en la época de otoño, se le conoce como gregal, y como de alguna manera es típico verlo por ciertos periodos del año, ya los marineros, ya los lugareños lo conocen. Entonces por eso lo identifican ahí con el nombre Euroclidón, que significa simplemente del este, olas altas, oleaje muy alto que viene del este. Del noroeste se cree que venía. Y continúa la lectura diciendo en el versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subidos a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arrearon las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos
arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Muy bien, ya no es cualquier granizada en Bogotá, ya no es cualquier tormentica como la que nos tocó a nosotros. No sé si oyeron las noticias que cayó hielo y se tapó Nueva York, se tapó DC, terrible. Estos tipos están días, habla de al tercer día, seguían allí y no había ni sol ni estrellas. Usted no sé si ha hecho alguna vez paseo en alta mar y ha estado en un punto donde no se vea, o sea, realmente mar adentro. ¿Alguno lo ha hecho? ¿Está mar adentro? ¿Se siente uno así de pequeño o no? Estar metido en el mar adentro es realmente darse cuenta quién es Dios y quién es uno. Uy, si esto lo hizo él, y él es mucho más grande que esto, imagínese usted metido. Pero no en un caluroso día de un mar Caribe delicioso. Estoy yendo de Cartagena a Barú o las Islas del Rosario, que es donde de pronto hay un punto donde no se ve mar a ningún lado. No estamos hablando donde no había sol, ni Heidi, ni Jorge, no, era otro sol. Ni sol ni estrellas. O sea, oscuridad absoluta por la tempestad. Ya en alta mar ya uno se siente medio diminuto, algunos se enferman. Imagínense a oscuras, con esa tormenta, dice allí, no pequeña, era un tifón. Habían salido de vientos contrarios. Pablo dijo, no sigamos, arrancaron y salieron de una para meterse en otra peor. ¿Usted ha sentido que en la vida eso es un patrón a veces? Sale de una y se mete en otra. ¿No le ha pasado? Si usted no le ha pasado, deme la clave, por favor, porque eso es una constante a veces. Salir de una, meterse en otra. Si algo el Señor Jesús dijo que nos iba a pasar es que en el mundo hallaríamos precisamente ¿qué? Aflicción. Solo que su promesa es la que nos sostiene. Tranquilos, yo he vencido al mundo. Pero en el mundo la garantía es que iba a haber vientos contrarios. Lo que a veces nos choca de esto es que no entendemos que el Señor dijo que iba a haber vientos contrarios. Solo que su promesa es que Él iba a estar con nosotros en medio de la tormenta, no que no iba a pasar tormenta. Y lo enseñó tan bien y fue tan repetitiva esa enseñanza en la Biblia que hasta con los apóstoles lo hizo literalmente. 2 veces. ¿No se acuerda? La primera, Él dormido en el barco. Y los expertos de la mar, todos con necesidad de cambio de pañales. Todos se volvieron unas nenas. Qué pena, mujeres. Estos son hombres de mar. Y el Señor Jesús se despertó y calmó los vientos, y esto es falta de fe. Y en la segunda ocasión iban solos y el Señor Jesús los vio desde lejos, porque es Dios. Y se fue caminando a ellos. ¿Se acuerda? Que fue cuando Pedro caminó sobre el agua. Cuando estuvo enfocado en Cristo, caminó en medio de la tormenta sobre las aguas. Se desenfocó del Señor, se enfocó en el problema y ahí fue donde se hundió, pero caminó mientras estuvo enfocado. La tormenta en la Biblia es repetida varias veces como una enseñanza. Y aquí le está pasando a Pablo, solo que llegó al punto de estar varios días a oscuras en un mar agitado y habían perdido, ¿qué? Solo que, no solamente los no creyentes, decía que hablaba en primera persona, ¿quién? Lucas. A usted como creyente también le puede pasar, que pierda toda esperanza. Dice allí, habíamos perdido toda esperanza. Se incluye Lucas en los que habían perdido esperanza. Muchas veces nos sentimos así, que ya para qué seguir. Si esto es así y va a seguir así, ya para qué, ya pues, Señor, mejor llévame. Y lamentablemente a veces es muy recurrente ese pensamiento. La vida va a tener esos momentos, si no son tormentas del corte financiero, son del corte espiritual o del corte emocional o del corte familiar, pero va a haber momentos en que usted sale de una y cree que todo bien y se mete en otra. Y lo peor es que hay muchos de esos momentos que no son culpa suya, ¿o no? Y a usted le toca vivirlo. Usted no votó por ese presidente, pero está ese presidente. Usted no votó por, pero está ese. No es culpa suya, le toca vivirlo.
Pablo estaba ahí porque él quería, no, es más, él dijo, quedémonos. Y el que tenía autoridad, Julio, dijo, no, vamos, el capitán dijo que se puede, hagámosle. A veces las tormentas que nos vienen son culpa nuestra y otras no son, pero a la larga el resultado es el mismo. Sea su culpa o no sea su culpa, el resultado es que usted está pasando un mal rato o no. Entonces no se quede en medio de la tormenta pensando, pero es que esto no es culpa mía, pero ¿por qué me toca a mí pasar esto si yo no me metí en esto a propósito? Ya sobre la leche derramada, independiente que haya sido por su culpa o no, si ya está metido ahí, quedarse pensando las causas es ineficaz. Hay que pensar más bien en cómo se puede navegar en medio de la tormenta, porque la vida tiene muchas. Y hoy vamos a intentar ver precisamente eso, responder cómo navegar en medio de las tormentas. Porque si la vida es así, y el Señor lo advirtió, tiene que haber una manera de hacerlo, porque entonces ahí sí no tiene sentido. Vamos a meternos entonces en eso, en la explicación del cómo. Para eso saltemos ahora hasta el versículo 21. Vamos ahí, ¿cierto? 20, continuemos en el 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y esas son las famosas 3 frases que en mi época Andrés López volvió un stand-up comedy. Se lo dije. ¿Cierto? ¿Quiénes son las expertas en decirlo? Las mujeres. Porque uno es el que la embarra normalmente. Pero te dije, claro, como uno tiene que tomar decisión, pero te lo dije. Y Pablo aprovechó el papayazo. Aquí puedo decir papayazo, ¿ves? Me salió y se entiende. Allá la gente me queda mirando así como los perritos, voltean las orejas. ¿Qué quiere decir papayazo? Pablo les dijo, vea, yo les dije, les advertí, solo que está bien si lo dice, pero no se quede solo con eso. Le dije que esto iba a pasar. Pero es que si nos quedamos solo en eso es el viejo proverbio de al caído caerle. ¿Y para qué? Sí, yo dije, pero ya estamos metidos aquí. ¿Cómo resolvemos? Resolvamos esto. Entonces Pablo continúa diciendo en el 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahí les advirtió, no se va a morir ninguno. La nave se pierde, pero ninguno se muere. ¿Cuál fue la palabra que usó? Les animo. El que quiera animar a otro tiene que haber sido primero animado por el Señor. ¿El Señor se le apareció a Lucas? ¿Aristarco? ¿Se le apareció a quién? A Pablo. Y le animó. Aristarco y Lucas eran creyentes, pero Lucas se había incluido en los que estaban sin ningún tipo de esperanza. ¿Quién iba a poder dar ánimo? El que había recibido ánimo primero del Señor. No busque recibir ánimo de otra cosa que no sea el Señor. Y si usted quiere dar ánimo a otros, si no ha sido animado por el Señor, en vano va a ser. Les dijo, les animo a que coman, porque ninguno de ustedes se va a morir. La nave, deje así, pero ustedes se van a salvar. Y les dice por qué. ¿Por qué lo dice tan seguro? El 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Y quiero destacar varias partes de este pedacito que acabamos de leer. Ahora se le apareció un ángel. ¿Y el ángel qué le dijo? Que se animara, ¿por qué? Pero ¿basado en qué? Tienes que comparecer ante César. No sé si usted es de los que le gusta rayar la Biblia. A mí sí. Y si tiene un libro aparte en el que escribe, mejor. ¿Por qué? Porque cuando usted lo vuelve a leer y encuentra esas promesas con fecha, recibe nuevamente el ánimo. El ángel no le dijo nada nuevo, ¿sí? ¿El ángel le dijo algo nuevo? El Señor te dijo ya.
Pablo, a ti te toca comparecer ante el César. Y ahí sí viene lo nuevo. En medio de la tormenta, Pablo buscó y el Señor le mandó a decir con el ángel, y además, no solo es que tú te vas a salvar, o sea, puedes estar seguro de tu vida porque ya Dios te lo prometió, sino que además se te ha concedido que te vistas de lino fino. ¿Sabe qué? Pablo salió de ahí convencido que todos se iban a ir con él, salir con vida, porque era un hombre que había experimentado la guía y las promesas de Dios. 3 viajes producen algo de experiencia, ¿o no? ¿Usted ha tenido tormentas en la vida o no? ¿Ha experimentado muertes de seres queridos? ¿Ha experimentado pérdidas? Todo eso se llama experiencia. Hay un libro que ustedes aquí hicieron también hace algún tiempo, Mi experiencia con Dios. ¿Se acuerdan? El medio ladrillo ese que a algunos les funcionó bien. Mi experiencia con Dios. Sí, hay situaciones que no nos gustaría haber vivido, pero son experiencias, son parte de la experiencia. Y cuando se han vivido con Dios, son muy, muy poderosas. Y Pablo salió ahí diciendo, tranquilos, coman. Esta gente estaba allá, pues si no hay esperanza, ¿para qué comer? Y es lo que le pasa a la gente cuando entra en depresión. ¿Ha notado? Deja de comer. Cuando no hay esperanza, pues ¿para qué comer? Y les dijo, no, coman, cobren ánimo, porque el ángel del Dios al cual sirvo, al que le pertenezco, me ha concedido que todos ustedes se salven. Lo único que se va a perder es la nave, pero todos se van a salvar. ¿Qué hizo Pablo allí? Ejerció un liderazgo, pero un liderazgo basado en la fe. No es un liderazgo basado en yo me tengo que parar y sobresalir aquí en el momento difícil, ¿no? Es basado en lo que Dios le ha dicho. ¿Cómo dice la Biblia que crece su fe y la mía? Viene por el oír la palabra de Dios. Entre más tiempo en la presencia de Dios, más puede ser el crecimiento de su fe. Y como son palabras de Dios las que Pablo está recibiendo, recuerde, en esa época no estaba todavía el Nuevo Testamento. No estaba todavía la aplicación de la Biblia que usted puede simplemente abrir rápidamente en su teléfono. No. Nosotros sí la tenemos. Tenemos una ventaja frente a ellos. Y definitivamente usted puede ir siempre a la palabra de Dios y recobrar ánimo y levantarse. Y quiero hablar a los varones. Porque cuando usted, esposo, padre, se levanta, ejerciendo el liderazgo como Dios le pide que lo ejerza, gana usted y gana toda su casa. Porque Dios así lo quiso. Tiene que aprender a pararse, varón de Dios, hombre de Dios. Delante de la presencia de Dios, de rodillas. Y con lo que Dios le diga, con lo que Dios le mande, en fe, liderando con fe, liderando a la manera de Dios, párese y levante el ánimo de su esposa, de sus hijos, de su hogar, en su empresa. Porque a eso estamos llamados. Y Pablo entendió y se paró. Dijo, tranquilos, va a haber pérdida. Sí, pero no de vidas, porque Dios me lo dijo y yo le creo. Cuando la fe es activa, los resultados son visibles, como vamos a ver en la historia. Ayer que estaba en la casa de Edgar y Mónica, Edgar en algún momento compartió algo de su devocional y decía, vea, estoy leyendo Josué y uno siempre que lee Josué casi siempre repara en cuáles versículos típicamente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, ¿cierto? Pues decía, vea, a mí me gusta que empiezas diciendo, Jehová habló a Josué. Esté pendiente de lo que Dios le quiere decir a usted. ¿Dónde recibió Pablo palabra? ¿En la isla? ¿Antes de zarpar? ¿En la cárcel todavía en Jerusalén? En medio de la tormenta en el barco, porque dice ahí, anoche estuve, y aquí estoy delante de ustedes diciéndole, si usted está pasando un mal rato, independiente de qué título o qué categoría sea su tormenta, si usted no está buscando a Dios en medio de ella, no espere que pueda haber palabra de ánimo. Hay que buscar a Dios en medio de la tormenta, especialmente en medio de la tormenta. Y por buscar a Dios no me refiero a venir los sábados aquí, qué bueno que lo haga. No me refiero a que se conecte los miércoles, qué bueno que lo haga. Me refiero a su tiempo a solas con Dios. Él viajaba con 2 amigos creyentes, pero a solas fue a buscar a Dios y a solas recibió revelación.
Y déjeme preguntarle, ¿cuánto tiempo a solas pasa realmente con Dios? ¿Cuánto tiempo a solas pasa leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios? ¿Ustedes se acuerdan de la famosa manito que estudiábamos en el programa de crecimiento? Los 5 dedos de la mano respecto a la Biblia. Decíamos que para poder aferrarnos bien a la palabra de Dios, encontramos en los 5 dedos, ¿se acuerdan? Creo que hice el ejercicio también la última vez, yo no me acuerdo. Oír. Luego, leer. Después, estudiar. Leer y estudiar, como me dijeron harto cuando está en el colegio, no es lo mismo. Por eso si usted tiene un cuadernito aparte, mejor. Estudiar. Después, la parte que no nos gusta, memorizar. Para finalmente así poder meditar. Y lo que la Biblia nos dice es que debemos meditar en su palabra de día y de noche. Para ahí sí continuar con Josué. Meditar en la palabra. Si usted intenta sostener la Biblia solamente con el meñique, pues no va a poder. Si le pone 2 dedos, pues muy difícil. 3 un poquito más, pero si están los 5 agarrándola, en un momento como esos, no tan fácil se lo va a llevar el viento o la marea. Busque al Señor en medio de la tormenta, en intimidad, a solas. Vamos a hablar, a la luz de esto que estaba pasando con ellos, de 4 lecciones espirituales que podemos entonces aplicar para sobrevivir en las tormentas. La primera, es lo que acabamos de mencionar. Liderazgo, pero liderazgo con fe. Nosotros somos parte del CENFOL. ¿Se acuerda qué sigla o qué significa la sigla CENFOL? Centros de Formación y Liderazgo Cristiano. Liderazgo cristiano. Líderes. Formamos líderes. Somos líderes. Y debemos aprender a liderar, pero con fe. Basada esa fe en la palabra de Dios. Así lo hizo Pablo. Pablo no se paró simplemente con su experiencia de 3 viajes a decir, no, tranquilos, yo ya he estado en la mar antes y esto hemos salido adelante, tranquilos. El viento asusta, pero no mata. No, nada. Él fue a la presencia de Dios y la promesa de Dios fue la que compartió. Y fue la fe que le hizo decirles a ellos con toda seguridad, ninguno se va a morir. ¿Quién dice eso en medio de una tormenta? ¿Quién dice en medio de una crisis económica a todos los empleados, tranquilos, a ninguno voy a despedir? ¿Quién es capaz de decirlo en medio de una crisis financiera? No es tan fácil, ¿o sí? El martes me invitaron a la célula de empresarios y nos estaban hablando del AI, ¿no? De la inteligencia artificial. Y decía el experto que trajeron que probablemente en el futuro eso va a quitarle empleos a la gente. Probablemente. Y probablemente también genere nuevos empleos. Ya están saliendo cursos de expertos en AI y todo lo demás. Frente a una crisis de esas, alguien que conduzca una empresa, alguien que lidere una empresa, ¿podría decirle a todos sus empleados tranquilos que aquí ninguno va a perder el puesto? Muy difícil, ¿o no? Solamente alguien que tenga una promesa del Señor, especial y muy específica. Si no, no se lance a decirlo. Pero si usted va a la presencia de Dios y Dios le habla y le confirma, porque ahí le habló y luego le confirmó con el ángel en medio de la tormenta, usted puede confiar en la palabra de Dios. En medio de. Segundo, confianza en Dios en medio de la tormenta. No solamente lidere con fe, confíe en Dios en medio de eso. Porque a veces es muy fácil pararse y hablar, pero internamente, ¿qué? ¿Está usted confiando realmente en que Dios, aún en medio de esa situación a la deriva, está pendiente de usted? ¿Sus ojos están sobre usted? El versículo 30, respecto a este segundo punto, habla de algo bien específico que les pasó. Ya habían recibido la promesa de Pablo. Ya les habían dicho, Pablo, vea, ¿sabe qué? Dios me dijo que nadie se va a morir. Pero el versículo 30 dice, salte hasta el 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros.
Si ya tenían la promesa, ¿por qué se botaron en un esquife, en un bote salvavidas? A veces tenemos ya promesas de Dios, pero igual con esas promesas muchas veces queremos botar la toalla. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque venían de 14 noches. Fíjese lo que dice el 32, el versículo, 27. Lea un poquito antes para ver por qué el 30 nos dice eso. En el 27 dice, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Aquí el asunto clave es el tiempo. Usted puede tener la promesa a veces, pero no la paciencia. Y promesa sin paciencia. Habíamos hablado de 3 noches, las primeras, ¿no? Llevaban 3 días sin sol ni estrellas. Pero aquí ya vienen ¿cuántas semanas? 2 semanas en esa circunstancia. Pablo sí salió a decir que comiéramos y todo, pero van 2 semanas. ¿Cuántos de ustedes pueden estar esperando una promesa que Dios ya dio y todavía no se cumple? Y usted dice a veces, busquemos otra solución. A lo mejor yo me equivoqué, a lo mejor Dios no me dio esa promesa a mí. Y esos pensamientos se vuelven cada vez más fuertes en la mente. Pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo. De pronto, no es que Dios se equivoca, el que se equivocó fui yo, la promesa no era para mí, o esa no era la promesa realmente. Pero recuerde que su tiempo y el de Dios son 2 cosas muy distintas. Para Dios un día es como ¿cuánto? 1000 años. Y 1000 años como un día. O sea, el tiempo de Dios no es lineal, como sí lo es el nuestro. El cronos versus el kairos, del griego en el Nuevo Testamento. O sea, Dios nunca llega tarde, nunca llega antes. Dios llega a tiempo. Y hay que aprender eso. Yo sé que lo ha habido 1001 veces. Pero cuando esperamos que Dios responda en el tiempo que nosotros suponemos que debe ser, siempre vamos a querer sacar el esquife y yo mejor me bajo de este barco. Porque no es que Dios se haya equivocado, así queremos sonar espirituales. No es que Dios se equivocó. Yo me equivoqué con respecto a la promesa, entonces mejor busco otra salida. No, Dios no se equivocó con respecto a la promesa que le dio. Lo que pasa es que es el tiempo perfecto de Dios para el cumplimiento de esa promesa. Los tiempos de Dios son perfectos. Él no llega tarde, no llega temprano, llega a tiempo. Y por eso es que se querían bajar. ¿Y qué le dijo Pablo al tipo? A Julio. A Julio, si se bajan, ahí sí no hay nada que hacer. Tercera, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, le hablo primero a los esposos, sigan juntos a toda costa. ¿Están casados aún? Hay tormentas. Como a veces le digo a la gente allá, el matrimonio es un deleite, pero a veces parece un delito. Sí, yo sé que hay momentos difíciles en el matrimonio. Como dijo mi papá aquí alguna vez, si es difícil con la que es, imagínese con la que no es. El matrimonio es difícil, pero es hermoso. Y las tormentas a veces hacen que usted quiera, yo cojo mi esquife, me voy y sabe que cada uno por su camino mejor. Pero Eclesiastés 4 nos recuerda que es mejor 2 que 1. Es mejor 2 que 1. En medio de la tormenta, mantenga la unidad. Mantenga la unidad. Y por eso la importancia de un liderazgo con fe. Mantenga la unidad. Pablo pudo haber dicho, vea, esos se bajaron, dése cuenta como esos si se van a morir. No, ¿sabe qué? No los deje ir, porque si no, no se van a salvar. Otra implicación de lo que dice Pablo, la salvación es en el Señor. El que se bajó del barco, no pregunte por qué le fue mal. Dios no garantiza su seguridad en un barco que no lleva su nombre. Pilas. Porque a veces nos queremos subir en cualquier barco que la vida mande y seguir esperando las bendiciones de Dios. Y no funciona así con Dios. El soberano es Él, no nosotros. Él dijo en un barco, en ese me voy. Y Pablo les dijo, pilas, ellos se bajan y a esos sí los perdemos. No hay manera que ustedes los puedan salvar. Pero si permanecen aquí,
todo bien. Por eso no se vaya a Jezreel. No, mentiras. La cuña fue gratis. No, permanezca en el Señor. Permanezca en el Señor. A veces va a querer usted sacar la toalla, botar la toalla y salirse y decir, no, busco a mi manera porque es que los tiempos de Dios podrán ser perfectos, pero a mí me gusta, yo soy generación McDonald's. Ya. Siento que McDonald's aquí perdió ya perdió cupo, ¿no? Qué bien. Qué bien. Porque todo ya y todo medio de caucho, además. Eso lo puedo decir fuera de Estados Unidos. Allá me toca decir, McDonald's es lo mejor que hay. Vea, el tiempo de Dios es uno. Permanecer en la presencia de Dios durante ese tiempo es el secreto. Así que promesas, pero paciencia también en medio de la tormenta. Pacientemente, pacientemente. Y lo cuarto, si usted ya tiene las tres anteriores, pues obedezca y tome acciones prácticas, pero conforme a la promesa de Dios. ¿Cuál fue la promesa? Intenta recordarlo más atrás. Sí, hablemos de las vidas. ¿Cuántos se iban a perder? ¿Cuántos se iban a morir? Ninguno, pero sí dijo que iba a haber pérdida. La nave, ¿cierto? La nave. A veces, saliendo de las tormentas, nos toca dejar algo atrás. Ya tenían una palabra clara. Ninguno se muere, pero la nave se va a perder. La nave sí se pierde. Y usted y yo sabemos que cuando uno sale de una tormenta, a veces no queda igual. A veces hay que reconstruir después. Y Dios también está en el proceso de reconstrucción. Si no, pregúntele a Nehemías, a Esdras y a los demás. Dios está presente también en el proceso de reconstrucción. Las crisis, el problema es que a veces queremos salir de las crisis sin que haya pasado nada en absoluto. No, Señor, pero tú me prometiste que yo iba a pasar por el fuego y si por el fuego no me quemaría. ¿Se acuerda? Pero Dios les está diciendo allí, se va a perder la nave. Y hay momentos en que usted y yo tenemos que calcular que al salir de lo que sea que estemos pasando, va a haber pérdida. Va a haber pérdida de algo. Si Dios ya dijo, algo se va a perder en el proceso, pero lo más importante no. Y aún en la reconstrucción Dios estará. Así que Pablo tomó acciones conforme a esa promesa, no conforme a una promesa efímera, idealista. Todo no va a pasar absolutamente nada. Al barco le van a salir alas y andaremos en las nubes. No, él no está confiando en promesas que él quiere oír, sino en las promesas reales de Dios. Y basado en esas promesas les dijo que votaran lo que tenían que votar. O sea, ya se habían abastecido, les dijo no, ellos mismos, recuerda que leímos, ellos mismos votaron por la borda. Hay momentos que a usted le toca dejar cosas atrás en medio de la tormenta. Renunciar. Algunos de ustedes todavía estaban en la época de, ¿cómo se llamaba, papá, cuando fue lo del concierto de Juan Luis Guerra? Pasemos al otro lado del lago. Y la visión fue un gran concierto de Juan Luis Guerra, pero en el mundo hallaréis aflicción. Y nos estafaron. Algunos son antiguos. ¿Cuántos vivieron esa época aquí? Levante su mano. Ahí están mis Lucas, mis Aristarcos. Los demás nos tenemos que contar ese testimonio. Eso pasó. Y en ese momento hubo que enfrentar la estafa. Y eso produjo pérdida. En el caso de mis papás, personal, pérdida personal incluso. De la iglesia. ¿Hace cuánto fue eso, papá? Sí, te voy a preguntar a mi mamá. ¿En el qué? Norita, gracias. En el 2026 estamos, Norita, no. No, Norita, hombre. Estamos en el 2026. Emilita, ayúdele a su hermana, por favor. Fue en el 2000. Estabas tú todavía aquí también. Willy, ¿se acuerdan, Angélica? Fue en el 2000. En el 2000 nos pasó eso. ¿Dónde estamos 26 años después? ¿No ha reconstruido el Señor? Y con mucho más. Hablábamos de una sede en crisis y hoy hablamos de cuántas. Estamos hablando de, solo en la ciudad,
Pero no, estamos hablando de también influencia afuera, Estados Unidos, Finlandia, en su momento Brasil. Parte de lo que ustedes aportan a nosotros también llega a Bolivia directamente. ¿No está Dios en medio de la crisis también y de la reconstrucción? ¿Hubo pérdida? Hubo. Pero también Dios repuso. Dios es fiel. Dios es fiel. Se le fueron 2 hijos. 2 hijos de pastores se fueron. Y como él dijo alguna vez, ¿cuántos hijos de pastores de otros lados llegaron? Ahí hay 2. Los Danieles. Ese es el único nombre que ponían los pastores a sus hijos en esa época. Hay como 700 Danieles. O José Daniel. Usted sí está fregado, mano. Tiene los 2 por punta y punta. Y por ahí está Sofi también, no la vi. Y hay varios, se fueron 2, pero el Señor le trajo otros, donde otros padres sembraron a que sirvieran ¿dónde? En Israel, la que había sufrido una crisis en 2000, de acuerdo a los últimos datos de mis 4 generales aquí. Bueno, ¿es Dios fiel o no? ¿Usted está pasando por crisis? ¿Se siente como a la deriva? Tranquilo. Que si esta no es la definitiva, vendrán mejores tiempos. Y si es la definitiva, toca decir como dijo Pablo, ¿el morir es ganancia o no? ¿O no? Momentico, si usted no lo cree, seguridad de salvación para todo el mundo, hágame el favor. Pero es cierto, aún si nos fuera tan mal como para perder la vida, el morir también es ganancia. Así que si esta no es la última palabra, la crisis actual, llámese como se llame, vendrán tiempos mejores. Los tiempos mejores de Dios no se definen de acuerdo a los gobiernos de turno. Se definen aún a pesar de los gobiernos de turno. Y esta sede misma es una prueba fehaciente de eso. Así que la obediencia práctica con respecto a la promesa, no con respecto a lo idealizado, sino a lo que Dios prometió. ¿Qué tenían que hacer? ¿Sabe qué? Tienen que botar todos esos barriles con vino, con comida, solo guarden lo necesario para comer. A veces hay que contar las pérdidas, sí, bote eso. Pero ay, ¿qué será de nosotros? No, bótelo porque va a haber pérdida de la nave. Si la nave se va a perder, ¿de qué le servía guardar los barriles? ¿Me entiende la idea? Si ya se iba a perder eso, ¿para qué iban a guardar barriles? ¿Para qué iban a guardar más chécheres y cosas ahí metidas entre el barco? Si ya Dios dijo el barco se va a perder, no se va a morir nadie, ¿qué hago yo guardando todo? Actúo conforme a. Entonces su obediencia debe llevar a una acción conforme a la promesa. Ese día, de acuerdo al versículo 37, se salvaron todos. ¿Sabe cuántos eran? 276, contando a Pablo. 276 personas. En esa época no era un barco pequeño. 276 es un mundo de gente. ¿Cuántos fue que dijimos que habíamos acá? ¿Cuántos? ¿120? Estamos hablando de más del doble. De más del doble. Solamente este barco que sería la mitad de grande, si aquí cayera un huracán, una tormenta, una vaina, ¿usted cree que nos salvaríamos todos? ¿Se cae el techo encima, lo que sea? Algunos están buscando madera. Esto es de plástico, jue madre, ¿dónde hay madera? Déjeme tocar madera. Uno a veces diría, uy, ¿será? De pronto ahí Dios empieza a perfumar el cielo con algunos y se cae aquí todo. Pero ellos eran el doble de nosotros. Y todos se salvaron. Todos. 276 personas. La Biblia a veces nos da números exactos porque es parte del milagro, es parte del hecho de lo que Dios está haciendo. Y dice 276, versículos de 37. Las acciones de él fueron motivadas con la promesa de que esos 276 se iban a salvar, pero el barco se iba a perder. Hay que contar la pérdida también. Pero lo más importante, se salvó ese día. Y sobrevivieron. Solo que de ahí llegaron
a Malta. Déjeme leerle, antes de que nos metamos en eso, Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe qué hizo Pablo? Recordar a Salomón. Dijo, mejor lo que me dijo el Señor que hiciera. En crisis, recuerde eso. Fíate de Jehová, aunque parezca loco lo que el Señor le diga, de todo tu corazón, y no confíes en tu propia prudencia. Ese día se salvaron todos. Gloria a Dios. Solo que no acabó ahí la historia. Pero eso se los dejo para el siguiente viaje. En un año continuamos. Porque luego fueron a Malta y la cosa ya empieza con otro tipo de circunstancias. Vamos a orar. Todavía tienen esa buena costumbre, ¿no? Orar al final. Oremos. Entonces, 4 lecciones que nos deja Pablo y su intimidad con Dios en medio de la tormenta. Primero, lidere con fe, basado en lo que Dios le ha dicho. Confíe en Dios en medio de la tormenta. Recuerde la importancia de estar en comunidad, en equipo. En medio de la tormenta, manténgase unido. Y por último, obedezca y actúe conforme a lo que Dios le ha dicho que haga. No conforme a lo que usted cree que debe ser hecho. Padre, te damos gracias, porque nombres como Lucas, como Aristarco, como Gallo, hombres mencionados allí en la Biblia, encontramos a veces ejemplos. En este caso vemos a un Lucas y a un Aristarco que estaban sin esperanza, que estaban derrotados, que se sentían a la deriva, y aunque ellos sí tenían al Señor en su corazón, independiente que Julio y los demás no, también se sentían tan perdidos como ellos. Pero se levantó un hombre al cual tú habías animado y le habías dicho, es necesario que vayas a Roma. Y Pablo te buscó en la intimidad, en medio de la tormenta, cuando otros se quejaban y se daban por muertos. Él buscó un lugar en ese pequeño barco de 300 personas y a solas clamó. Y tu ángel fue enviado para recordarle qué le habías dicho, para animarle a través de esa recordación. Pero no solo eso, sino que le prometiste y le diste instrucción de cómo actuar en medio de dicha tormenta. Literalmente una tormenta. Tú y yo, hijo de Dios, debemos aprender a buscar la presencia de nuestro buen Dios, especialmente en las circunstancias amargas de la vida. Especialmente cuando las cosas no se dan como quisiéramos. No se dan como quisiéramos y lo primero que quieres hacer es darle la espalda a Dios. No es en tu tiempo y te quieres ir de la presencia de Dios. Los que se bajaron del barco, si hubieran seguido allí, hubieran perecido. La salvación está en Jehová. La dirección está en su palabra, porque lumbrera es a tus pies y a los míos la palabra de Dios. Estás en momento de oscuridad, en momento de camino sin salida. Busca la palabra de Dios. Ten tiempos a solas con Él, especialmente si tú eres el esposo, el padre, para que también puedas animar y levantar a aquellos que en tu casa contigo están, aquellos en tu empresa, etcétera, etcétera. Lidera con fe, manteniendo la unidad. No dejes que la crisis los divida, y cuando aparezcan esos brotes de división, ponlos delante de Dios, primero esos pensamientos, y vuelve a la unidad. Que nadie se baje del barco para que ninguno pierda su vida, para que ninguno pierda en el proceso. Y al final de la tormenta, cuando habrá seguramente pérdida, recordaremos que tú también, así como estuviste en la tormenta y nos salvaste, estarás en la reconstrucción y nos repondrás, porque tú eres fiel todo el tiempo. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias, amado Padre Celestial, porque tus promesas son sí y son amén sobre nuestras vidas. Porque nada ni nadie hará cambiar lo que tú digas. En tu soberanía tú determinas y tú cumples.
Por eso queremos acercarnos hoy a ti y pedirte dirección, como lo hizo Pablo. Alabemos juntos al Señor. Dios es fiel y Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Así es, Señor. Te damos gracias. Todopoderoso, que conoce los tiempos desde el comienzo hasta el final y nos conoces a nosotros en medio de ellos. Nosotros queremos conocerte a ti, Señor. Tú sabes cómo somos y allí estás siempre para auxiliarnos. Nosotros queremos conocerte a ti para cada día estar más confiados, más seguros, más firmes y avanzando en esto que tú nos has llamado a hacer, y es expansión y conquista. Gracias te damos porque tu palabra es viva y es eficaz, y siempre tendrás algo más que decirnos de lo mucho que ya nos has dicho y hemos escuchado. Bendícenos en esta semana, bendice este tiempo en nuestro país. Seguimos en este ayuno permanente, Señor, por lo que será el proceso hasta el mes de junio de todo el
proceso electoral que vivimos en el país. Nosotros oramos, ponemos nuestras decisiones en tus manos y confiamos en tu dirección. Así te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, no se les olvide las mamás, las hijas, las esposas, todas las mujeres. Vamos a estar el 24, martes 24 a las 4 de la tarde. Así que bienvenidas serán. Y si quieren invitar más mujeres, bienvenidas. Dios les bendiga, nos vemos el próximo sábado.